Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio, lección número 21. Estamos estudiando la secuencia del atributo de Dios que es Dios es verdadero, que lo vimos el sábado pasado. Y hoy vamos a ver su veracidad. Dios es veraz. ¿Cómo Jesús demuestra a los judíos, al pueblo y a nosotros mismos que Él es verdadero, que Él es Dios? Bueno, nos muestra primeramente por medio de su palabra, que Él es la palabra. Nos muestra por medio de sus propios atributos, ¿verdad? Cada uno de sus atributos demuestran que Él es verdadero, o sea, que Él existe. En primer momento tenemos que pensar que Él existe. Eso lo hace verdadero. Ahora necesitamos saber que si lo que Él dice se cumple. ¿Me entienden? Cada uno de sus atributos expresa algo al ser humano. Sus promesas. Se podría decir de que en el capítulo que vimos la semana pasada está hablando de que Dios es verdadero en su persona, ¿no? Correcto. Y lo de ahora es que todo lo que Él dice y hace es veraz. Correcto. Y se cumple. Ejemplo, alguien que sea de alguna profesión aquí, que practique alguna profesión, músico. Viene, lo contratan y le dicen, necesitamos un toque, un concierto. Y usted dice, bueno, yo voy a estar a tal hora, necesito que pongan esto, y usted pone sus condiciones y usted dice, a tal hora voy a estar ahí, preparado. Pero llega la hora, llega el día del evento y él no llega. Entonces, ¿cómo queda su palabra? No es una persona veraz. O sea, no cumplió. No hay veracidad. No hay veracidad. Incumplido, entonces. Tiene que ver, o sea, no cumplió. Su palabra entonces no es veraz. Oscar existe. Oscar es músico, esos son sus atributos. Existe, es músico, tiene un carácter, eso lo hace verdadero. Pero lo que él dice tiene que ser veraz. Se tiene que cumplir. Y si no se cumple, entonces, ¿cuál sería lo contrario? Falso. Falso, exacto. Porque dice, él es músico, pero no llega. No llegó. O sea, la verdad es que él es músico. Y otra cosa, no, yo toco bien. Yo soy un profesional de la música. A la hora de la llegada sale por otro lado. Entonces, no es veraz. ¿Se entiende? No hay inspiración. Entonces, ya entendemos los dos conceptos. Dios es verdadero, ¿por qué? Porque Él posee atributos, porque Él nos ha demostrado, incluso con la creación, nos ha demostrado su existencia, eso lo hace verdadero. Ah, pero ahora, ¿qué lo hace veraz? O sea, que lo que Él diga realmente se cumple. ¿Cómo lo podemos comprobar nosotros en nuestra vida? Son preguntas que tenemos que hacernos. Porque humanamente y racionalmente, ¿cómo vamos a creer en algo que no vemos? Que nunca lo hemos visto, que nunca lo hemos tocado, que no lo sentimos. Aunque hoy en día mucha gente dice sentir a Dios. Pero sabemos de que Dios no es algo que va a andar ahí poniéndose al lado de nosotros para que lo sintamos. Dios nos enseña por medio de su palabra, precisamente, que Él es veraz y por eso nosotros creemos, por fe. Creemos en su omnipresencia, creemos en su omnisciencia y eso para nosotros debe ser suficiente. No necesito yo tener una experiencia de sentir corporalmente que Él está ahí. Porque ¿qué pasaría con situaciones difíciles de nuestra vida? Y si no lo siento, que no está ahí. Entonces, no es esa la intención de sus atributos, de demostrarnos físicamente o materialmente su existencia, sino por medio de la fe. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Quiero que leamos un poquito la introducción que hace el libro, porque es muy importante lo que dice el mensaje. Habiendo considerado la autenticidad de Dios, o sea, lo que estudiamos el sábado pasado, ¿no? Que Él es verdadero. Ahora enfocaremos nuestra atención en su veracidad. Dios no solo es exactamente como revela que es,
y entre paréntesis dice, Él es verdadero, sino que también todo es exactamente como Él dice. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que Él dice lo hace veraz. Luego dice, Dios solo actúa y habla dentro del ámbito de la verdad. Su conocimiento es perfecto, por eso nunca se equivoca. Su carácter es santo y justo, por eso no puede mentir o distorsionar la verdad. La mala interpretación y la falsedad son imposibles para Dios. Esta verdad debería promover en nosotros la mayor confianza en Dios y su palabra. Esta introducción es muy importante, hermanos, porque prácticamente en esta introducción se encierra lo esencial de este tema de hoy. Fíjense lo que dice. Primero dice, describe que Dios es verdadero, algo que ya gracias a Él mismo lo sabemos por medio de la fe. Él es verdadero. Luego habla de su veracidad. Y acá hacia el final dice, su conocimiento es perfecto, por eso nunca se equivoca. Su carácter es santo y justo. Y esta es la parte que nos debe interesar. Por eso no puede mentir o distorsionar la verdad. Entonces, esa parte, hermanos, debemos de tener muy en cuenta a la hora de que nosotros estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, como siempre lo he dicho, no podemos mezclar nuestro razonamiento, que sí lo necesitamos para el estudio de la palabra, pero no puedo imponer yo mi razonamiento al mensaje que nos dice la Biblia. ¿Me entienden esa parte? O sea, yo tengo que razonar, obvio, esa es mi naturaleza, razonar, pero no voy a implantar una nueva interpretación a lo que ya la Biblia me está declarando. ¿Me comprenden? Ok, esa parte la vamos a ver al final de este tema. Porque dice, la mala interpretación y la falsedad son imposibles para Dios. Esta verdad debería promover en nosotros la mayor confianza en Dios y su palabra. Ahora, siempre me gusta mostrarles la raíz de las palabras que se usan. Entonces, verás viene de la palabra en latín que se escribe, lo único que cambia es la X. Verás, eso es en latín. Sí, no, tenemos que ser profesionales. Ahora, ya decíamos el significado. ¿Cuál es el significado de verás? Que se ajusta, dice acá, y utiliza o se expresa siempre con la verdad. ¿Ya? Se ajusta a la verdad, se expresa con verdad y prácticamente es todo lo que es verdadero. Expresa todo lo que es verdadero. Ahora, tenemos sinónimos. Tenemos verídico, probado, fiable, como dijo el hermano, y real. Tenemos también lo contrario. ¿Cuál sería lo contrario? Falso, hipócrita, mentiroso. ¿Se dan cuenta? Es importante. Entonces, poder definir la diferencia entre verdadero y veraz. Ahora, vamos a ver dos textos que van a ser nuestros textos base. Primera de Juan 5 al 20. Todavía estamos en la introducción. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. En este texto, hermano, nuevamente vamos a ver cómo Dios da la provisión necesaria al creyente. En todo este tiempo que hemos estado estudiando los atributos de Dios, creo yo que hemos descubierto cómo Dios está proveyendo al creyente desde el inicio la provisión que él necesita para venir hacia Él. Primero, su llamado. Él nos llama por medio de ¿qué? Su palabra, el Evangelio, ¿no?
Él nos llama por medio del Evangelio. Nos provee arrepentimiento. Algo que nosotros pensábamos que éramos nosotros lo que, yo me arrepiento, yo vengo en el momento que yo decido acercarme. No, Él nos provee el arrepentimiento. También nos provee fe para arrepentirnos, para creer que Él nos puede salvar. Y luego de esa misma fe nos provisiona ¿para qué? Para permanecer en Él, para perseverar en Él y confiar en Él. Entonces, todas estas provisiones, hermano, es glorioso entender que es Él y no nosotros. Que yo solamente estoy acudiendo al llamado, como dice, sus ovejas oyen su voz. Entonces, estoy acudiendo al llamado. Para los que saben del campo de ovejas, no sé si han estudiado alguna vez o han investigado un poco acerca de las ovejas. Las ovejas son torpes. Las ovejas se guían por el pastor que las llama. Conocen la voz, conocen el silbido, conocen confían en él. Son ciegas. Dicen que son ciegas también, o medio, No miran bien. Entonces ellas se van con lo que escuchan. Eso es lo que dice la biología de la naturaleza de la oveja. Entonces nosotros somos así. No podemos decir nosotros en ningún momento, yo ayudé a Dios, yo hice esto por mi vida, en ningún momento. Y yo sé que la enseñanza tradicional choca con esto, pero la Biblia me dice quién es el proveedor, si no leamos este pasaje nuevamente. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado, ¿qué cosa? ¿Para qué? Conocer que Él es verdadero. ¿Se dan cuenta? Entonces, gloria a Él, porque Él nos da el entendimiento. Ya vimos que nos dio fe, nos dio arrepentimiento, nos dio vida eterna, nos da sabiduría. Ahora nos da ese entendimiento para conocer que es verdadero, genuino. ¿Ya? Eso a mí me llena de gozo. Saber que todo lo que yo soy depende de Él. O sea, el lugar donde yo estoy ahora es porque Él quiso, no porque a mí me plació, no porque a mí se me ocurrió. Entonces, es obra de Él. Y así cada uno de ustedes. Ahora, estamos, y esto también es maravilloso, sumamente maravilloso, estamos en el verdadero. O sea, estamos en Él. No estamos fuera, ni estamos al lado. Estamos en Él, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, la vida eterna. Gloria a Dios, ¿no? Porque nos salvó y estamos ahí y todavía estamos recibiendo provisión para permanecer en Él, para tener fe en Él, para creer en Él, para seguirlo. Fallé, me da arrepentimiento, arrepentite, y el Espíritu Santo está ahí dictándonos. Vamos, arriba, levántense, siga. Ese es el trabajo que no vemos a veces que hace Dios en nosotros, pero sí lo hace todo el tiempo. Entonces, ahora usted puede decir, Dios me dio el entendimiento. Porque no es algo que usted busca, no es algo que usted dice, yo quiero ahora entender esto. Y sí lo puede hacer, pero podemos caer en la mala interpretación. Entonces, cuando Dios nos da el entendimiento, es que nuestro cuerpo, nuestro ser integral, todo siente que viene de parte de Dios. Eso es inexplicable. Eso no lo podemos comprobar científicamente y nada. Simplemente lo sabemos, tenemos esa certeza. Por eso dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero es una comunicación con Él. Amén, así es. Fíjense, Él dice, en su declaración, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Necesitamos entender por qué Él dice esto. Porque nosotros generalmente lo usamos para evangelizar o para darnos ánimo, pero realmente, ¿cuál es la profundidad de esta declaración? Yo lo puse en una canción mía. Ajá. Yo puse eso. Vamos a tener que oírla.
Usted tiene ese día, ahí está. Ok. Sí. ¿Qué pasaría qué pasaría si anulamos esto? Nos quedamos con la teoría nomás. Una teoría que no la vamos a vivir, no la vamos a experimentar. Quiero que leamos Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oh, perdón. Estoy haciendo otra cosa. Ok. Fíjense lo que dice el texto. Ya lo leyó el hermano. Mateo 11, 27. Todas las cosas, ¿quién está hablando ahí? Jesús, ¿no? Jesús está hablando. Todas las cosas me han sido entregadas, ¿por quién? Por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea, comunión, relación entre ellos. Nadie más. Hay una relación, interrelación. Un solo pensamiento, los mismos atributos. Entonces, enfoquémonos en que padre e hijo tienen una relación perfecta. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por el Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera, no les explote el cerebro eso. O sea, podemos ser eruditos, maestros de la teología y de tantas cosas, pero si Él no lo revela, decimos en mi país, estamos fritos. ¿Ya? Otro punto que debemos tomar en cuenta, y eso aplasta nuestro orgullo, lo destroza. Porque no es lo que yo entendí de la palabra, lo que yo interpreté de la palabra, es lo que Él me reveló. Y cuando Él nos revela, hermanos, uno lo enseña con humildad y se aparta. Yo me aparto como expositor y queda Él dando su enseñanza. No podemos nosotros venir y asumir que yo lo interpreté, pasé tantas horas estudiando la Biblia y con libros de teología y esto y lo otro. ¿De qué me sirve si Él no me reveló nada? Si es solo para impresionar al oyente, al auditorio, ya sé lo que me espera como maestro. ¿Ya? Entonces dice, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Pero aquí cuando dice, y aquel, no está hablando de solo los maestros o solo los pastores. A cualquiera, a quien Él quiera. Por eso tenemos la responsabilidad, todos, sin excepción alguna, de verificar si lo que el maestro en los sábados, si lo que el pastor en los domingos, cualquiera que enseñe, tenemos que verificar esto, si es veraz lo que nos está enseñando. Si usted no lo está haciendo y solo confía en que el maestro se preparó y lo hace bien los sábados, le digo, usted está frito. O tiene elocuencia. No confíen en lo que yo digo. Métanse eso en la cabeza. No confíen en lo que yo digo. Vayan a la palabra, examinen su palabra, oren al Señor y que Él les revele y les dé el entendimiento. Ahora leamos, hermanos, Juan 7:29. Juan 7:29. Porque cada declaración que Jesús hace está respaldada siempre por su palabra. No es cuestión que se dijo y por emoción o por
No, él está hablando siempre en base a su propia palabra. Y por lo que se dijo antes, estamos hablando de los profetas, ¿ya? Eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Qué dice Juan 7:29? Disculpe, hermano Oscar, dígalo, hermano. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Imagínense. Cualquiera diría, y incluso los fariseos y los escribas, ¿se acuerdan el texto pasado, del sábado pasado? ¿Cómo lo cuestionaron? Porque dice, ¿cómo que dices que tu padre? Porque él está hablando de sí mismo. Entonces, para los fariseos y los escribas, no era válido su testimonio, porque necesitaba un testigo. Pero él decía, mi testigo es mi padre. Entonces, no podemos todavía a la fecha poder decir racionalmente, ¿cómo puede ser verdad que este hombre diga que es hijo de Dios? Y que tenga que decir que solo él conoce a Dios como padre. Racionalmente tiene lógica. Pero él nos dio ¿qué cosa? Fe. Fe para creerlo. Sin probar nada, sin tener que verificar eso. Simplemente lo creemos. Pero lo que sí podemos decir es que lo que yo creo es verdadero. Porque Él nos da su espíritu. Él nos da su entendimiento. Él nos da su fe. Él nos dio la salvación. ¿Por qué el testigo de Jehová no cree en la salvación? Simplemente porque Dios no se lo ha revelado a una religión falsa. Se lo puede revelar a cualquier individuo de ellos. Si este individuo viene y dice, voy a estudiar la palabra a conciencia y lo hace y Dios lo lleva en ese caminar, puede que esta persona se convierta. Pero no en sí la religión. No en sí la religión. Si el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, ¿cómo ellos pueden rechazar, digamos, ¿cómo se llama? Ese atributo a nuestro Señor Jesucristo? Prácticamente Jesucristo está diciendo, nada va al Padre si no soy yo, ¿verdad? O sea, de que no hay otro camino más que Él. Amén, así es. ¿Me entiendes? O sea, estás hablando prácticamente de que el Padre está abriendo esa puerta por medio de Él encarnado en su Hijo. Exactamente. Y esa es la misión de Jesús. Esa es la misión de Jesús. Ahora, Juan 8:55. Todos estos 3 versículos nos van a ayudar a entender por qué Él dice que Él es el camino. Esa es la intención. Pero vosotros no entendéis. Mas yo le conozco. Y no dijisteis que no le conozco. Sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y le guardo su palabra. Amén. Entonces, siempre habla. Sí. Sí. Ahí no hay pañitos de agua tibia, pobrecito, se me va a lastimar, se me va a ofender. Ahí Jesús le está rajando la cabeza. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. ¿Pero por qué le dice como vosotros? Para ofenderlos. No, porque ellos no creyeron en Él. Porque les está diciendo la realidad de su condición, ¿cómo decirle? Ellos no salen de su razonamiento terrenal. Ellos no están conociendo al Dios Espíritu. Están conociendo al Dios de la ley. Y eso es lo que ellos practicaban. Entonces, cuando Jesús le dice, ustedes no lo conocen, no les está ofendiendo. Les está diciendo la realidad, no lo conocen. ¿Ya? Pero en el orgullo y la altivez del religioso, sí, se siente ofendido. Busquemos ahora, vamos a hablar acerca de la declaración de que Él es verdad. Juan 1:14. Entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok. Estamos en la verdad, en la declaración de que Él es verdad. Dice, y aquel verbo
¿Qué es el verbo? ¿Cómo se traduce en otras versiones? La palabra, La palabra, la voz de Dios. la voz de Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora leamos, vamos a entender por qué dice que es la vida. En Juan 11, 25, 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. El 25, ¿verdad? 11, 25 al 27 dice. Sí, 11 del 25 al 27. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Imagínense cuántas afirmaciones hace Jesús. Y son afirmaciones que nosotros creemos y vivimos, experimentamos. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sinceramente a mí me da un poco de risa, no es falta de respeto, pero me da un poco de risa y a la vez tristeza cuando yo miro en un sepulcro estas inscripciones. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque están pensando en el muerto físico, en el muerto, la carne muerta, el cuerpo muerto. Pero aquí, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, se nos habla de la muerte del pecador. ¿Cómo mira Dios al pecador? Ya lo hemos dicho otras veces. Muerto. Y aquí nuevamente dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿quién es el que cree en mí? El que está físicamente vivo. Dios le provee el arrepentimiento y Él lo trae a vida eterna, ¿no? Entonces, el que cree en mí, aunque esté muerto espiritualmente, vivirá eternamente. Y todo aquel que vive, o sea, ya está hablando de la persona que fue resucitado, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cumplimiento de la promesa de salvación. Entonces Él es veraz, porque está cumpliendo su promesa. ¿Crees esto? Fe. Ahí encontramos fe. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta persona al decir, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo? Le dice tres cosas. He creído que tú eres el Cristo, o sea, el enviado. Y le está diciendo, en segundo lugar, que cree que es el Hijo de Dios, sin ningún cuestionamiento. Lo creo. Y luego dice que has venido al mundo. ¿A qué? A cumplir la misión de cumplir su promesa de salvación. Tomemos en cuenta algo. El evento de Lázaro, el suceso de Lázaro, es una ilustración palpable de la Biblia de lo que sucede con el pecador. Todos los eventos que sucedieron en el Nuevo Testamento con Jesús, todos sus hechos, todas sus obras, resucitó esto, sanó a este, le dio la vista a este, todo es una ilustración del pecador, como Dios en su misericordia lo sana, le da vida, lo salva, le perdona sus pecados. ¿Se acuerdan la mujer adúltera? Vete, no peques más, ni yo te condeno. ¿Qué es? Misericordia, salvando, ¿no? Entonces, cada evento no está ahí solamente para
rellenar un libro del Nuevo Testamento, es para ilustrarnos lo que Dios hace en la vida del pecador. Entonces, el evento de Lázaro, el suceso de Lázaro, refleja cómo está nuestra condición pecaminosa, muertos, muertos. No tenemos voluntad, no tenemos carácter, no tenemos intenciones de nada porque estamos muertos. Entonces, ¿quién llama a Lázaro a vida? ¿Quién le da la orden? Si habían pasado 4 días. Jesús. Jesús le da la vida. ¿Por qué? Jesús ¿a quién llama? A vida eterna. Al pecador. Jesús lo llama, ¿no? Por medio del Evangelio. Cuando anunciamos el Evangelio, nosotros estamos, en nombre de Jesús, estamos gritándole al pecador, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Ese es el Evangelio. ¿Ya? Por eso tenemos que hacerlo con urgencia, con dedicación, con preparación. Ahora, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, ahí podemos ver, y apenas son unos cuantos versículos, pero podemos ver entonces la prueba bíblica de que solamente por medio de Cristo es que venimos al Padre. Porque Él le conoce, porque Él tiene una relación perfecta con su Padre, conoce el carácter del Padre, conoce la justicia del Padre, conoce el amor del Padre y cada uno de sus atributos. ¿Por qué? Porque Él mismo es Dios. Pero en su relación con su Trinidad, habla del Padre que va a aplicar justicia al pecador. Pero como el pecador no lo va a resistir, ¿quién lo recibe? ¿Quién lo recibe la justicia? Jesús, en la cruz. ¿Ya? Entonces, amén. Y también lo que dice el Padre a Jesucristo, que todos los que le va a dar, Él no va a perder ninguna de sus ovejas. Y aquí hay una palabra que también debe sacudir nuestra vida. Dice Jesús, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Entonces, ¿cómo vamos Esto a...? es lo que sucede con Lázaro. Sí, y con el pecador, Él lo trae a vida. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a anunciar un evangelio mediocre? ¿Cómo vamos a anunciar algo tan suave que no golpee al pecador, que no lo lastime? Sería un engaño. Porque Él está diciendo, yo soy la resurrección. Entonces, es como decir, alguien encontró la cura del cáncer. Pero mira lo que traje. Pecador, ven a Cristo, lo vamos a cantar al final. Ven a Cristo Jesús. ¿Se imaginan que alguien dijera, alguno de los países, encontré la cura del cáncer y es gratuita? Solo necesitan venir aquí al país. Hermano, los aeropuertos estarían, las agencias de viaje estarían full. Estaría, bueno, la gente emigrando a ese país con urgencia. Si Jesús está diciendo, yo soy la resurrección, yo soy el que te puede traer a vida, ¿por qué no corremos a Él? ¿O por qué no lo anunciamos? Porque nosotros ya corrimos, ya estamos ahí, gracias a Dios. Pero, ¿por qué no lo anunciamos con esa urgencia? ¿Por qué estamos tan cómodos, digo yo, en la iglesia, viviendo un evangelio que no es el evangelio bíblico? No es el evangelio bíblico. Estoy cómodo, estoy acostumbrado a la rutina de cada domingo, canto, oraciones, una lectura, la ofrenda, y ya. Soy evangélico, pero no estoy viviendo el evangelio. No lo estoy viviendo, ni lo estoy anunciando, ni yo lo estoy percibiendo en mi vida, ni en mi familia. Todos tenemos hijos, todos tenemos familiares no creyentes. ¿Por qué no lo hemos anunciado a nuestra familia? ¿Por qué? No, es que ya a los 18 años, dice este país, ya a los 18 años va de viaje el hijo. A veces el muro entre vos y alguien que va a evangelizar es tu testimonio. Ellos te conocen de muy atrás.
Correcto. Y dicen, ¿a quién es este para evangelizarme a mí? Ujú. ¿Verdad? Entonces, tiene mucho que ver. Eso también. Leamos por favor Mateo 22, versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Amén. Ahora, analicemos este pasaje detenidamente. Le enviaron los discípulos de ellos con quienes? Herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Ahora se me queda callado. Los herodianos eran un grupo político. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, los escribas, pero todos estos grupos eran religiosos, políticos religiosos, digamos. Pero los herodianos estaban enfocados en la política. Y según la historia, ellos apoyaban la política romana. ¿Ya? O sea, ellos apoyaban al gobernador que era Herodes. Y su enfoque era político. Más allá de lo religioso, su enfoque era político. Entonces, cuando se juntaban estos grupos, era para hacer alianza en contra de Jesús. Esa era la oposición de Jesús. Aunque entre ellos, estos grupos, tenían oposiciones entre ellos. ¿Ya? Porque recordemos que los judíos querían ser independientes de Roma, pero los herodianos apoyaban la política romana, siendo judíos. Lo que pasa es que Jesús era amenaza para los dos sectores. Entonces, aquí quiero que veamos la importancia de por qué aparecen en este texto. Y no solo en este, porque ellos se oponen a muchas cosas que Jesús hace en diversos textos. ¿Tiene que ver algo con Herodes? ¿Herodianos? Sí, ¿Seguían a él? O sea, ellos apoyaban su... De ahí viene de la dinastía de los Herodes, precisamente nace ese grupo en oposición para apoyando la política romana. Y tenía conflicto con los judíos. Y se metía en conflicto con los judíos. Exactamente. Ahora, ¿por qué es importante este texto? Dice, le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, fíjense bien las afirmaciones que la oposición está haciendo. Sabemos que eres amante de la verdad. Ellos mismos están confesando la veracidad de Jesucristo. Eres amante de la verdad, que enseñas con la verdad el camino de Dios, que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces, todas estas afirmaciones que ellos, que son opositores a Cristo, hacen que Jesús se vea como alguien verdadero. ¿Ya? Ahora, hay unos aspectos de estos herodianos que extraí porque dice, ellos tenían una lealtad política hacia Roma y hacia Herodes, ¿no? Y esto representaba para ellos que Jesús era una amenaza política, porque tenía ese liderazgo en la población. Entonces ellos lo miraban como una amenaza política. Un político que viene a la presidencia, lo atacan de volada para el peñón. Entonces ese punto es importante porque cuando se predica el evangelio, cuando la obra de Dios se está levantando, ¿qué va a haber? Oposición en todos los aspectos, en todos los ámbitos. ¿Ya? Entonces, siempre que nosotros intentemos llevar el evangelio, predicar el evangelio, vamos a tener esa oposición en cualquier ámbito. ¿Ya? Ahora, quiero que vayamos, imagínense que apenas estamos en la introducción. Por eso les pido paciencia a la hora de hacer sus comentarios. Vamos al punto número 1. Vamos a hacerlo un poco rápido.
Atributos que hacen que sea veraz. Ya hablamos de de la veracidad de Dios, de que Él es verdadero y de cómo esto respalda a Jesucristo, ¿no? Ahora quiero que veamos, que entendamos los atributos de Dios, cómo se manifiestan en su veracidad, cómo nosotros como creyentes podemos ver eso en sus atributos. Vamos a leer Malaquías 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio por esto, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3, 6. Sí. Eso es porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ok. ¿Qué dice? Él no cambia. ¿Qué atributo es ese? ¿Qué verás? No. Fiel. Si Él no cambia, ¿qué atributo es? Sabe, Inmutable. La inmutabilidad de Dios hace que lo que Él diga permanezca, prevalezca, no cambia. Entonces, es importante ver cómo se están conectando los atributos uno con otro. ¿Ya? En este caso estamos viendo que Él es verdadero, que su palabra es veraz. Entonces vamos a ver su inmutabilidad y también vamos a ver que Él es justo, que su justicia también es correcta, no cambia. Entonces, eso es con respecto a su inmutabilidad. Podemos hablar de varios versículos, ¿no? Pero solo traje dos. Ahora vamos a hablar de que Dios es justo. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Porque el Evangelio, su atributo de la justicia de Dios, se revela por fe. ¿Quién nos da la fe? Entonces, nuevamente, Él nos da la provisión que necesitamos para creer, para permanecer en Él, porque dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, no por la inteligencia, no por tu astucia, no por tus obras, sino por la fe y para fe. Como está escrito, está hablando entonces de los escritos antiguos, lo que hoy conocemos, hermano Benjamín, como el Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Estoy correcto? Entonces, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. No son nuestras obras, no es nuestra capacidad, sino por la fe, porque a Él le place. Pero tenemos que ver entonces, para que Él sea veraz y se cumpla todo lo que Él dice, necesitamos que su inmutabilidad y su justicia. ¿Dónde se cumple la justicia de Dios? ¿Por medio de qué? De la cruz. Ahí está el cumplimiento de su justicia, en la cruz. No podemos decir que Dios dejó pasar por alto nuestros pecados y los echó al mar. Así se interpreta algunas veces. Que Él se olvidó y los echó al mar. No, no se refiere a eso. Él cumplió su justicia por medio de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque era algo que yo no podía humanamente soportar. Y no estoy hablando, recuerden la lección pasada, no estoy hablando del sufrimiento físico que pasó Jesús, sino de la ausencia de su Padre. ¿Se acuerdan del Salmo 22 que leímos? De la ausencia de su Padre. Y eso solo es una muestra para que nosotros veamos cómo se siente no estar en la presencia de Dios. ¿Cómo sería eternamente no estar en la presencia de Dios? ¿Ya?
Entonces, esa es la justicia de Dios. Como cuando usted le dice a su hijo, sabes que no me hables, y tal vez tiene unos 3, 4 años. Elian lloraba cuando yo le decía, no me hables. Y lloraba. Yo ya sabía que eso le dolía más que un castigo físico. ¿Por qué? No soportamos la ausencia del Padre. Y eso es lo que el ser humano no podía soportar. Por eso Jesús ocupa nuestro lugar. Porque Él sí tenía la certeza de que iba a regresar al Padre por su obediencia. Pero nosotros no. Nosotros no. Entonces, ahora, ya leímos estos dos pasajes. Vamos al punto número 2. Indicios de la veracidad de su salvación, o sea, de la salvación que Él nos prometió. ¿Cómo nosotros comprobamos eso? Primera de Juan 1, del 8 al 10. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién engañamos? A nosotros mismos. Y aquí viene la comprobación. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y aquí viene entonces la veracidad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, aquí tenemos que entender cómo el orgullo del ser humano trata de ocultar su pecado delante de Dios y delante de la humanidad. Porque, ¿qué pasa cuando estamos en pecado y una simple pregunta social, entiendan esto, una simple pregunta social nos hace mentir? ¿Cómo está? Me lo encuentro el hermano Rentería. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo me contesta? Bien. ¿Bien? Aunque estemos mal, ¿no? Esa respuesta tan simple, social, porque una respuesta, un saludo social. ¿Cómo está, hermano? Bien. Pero no estamos bien delante de Dios. Pero no acabamos. No estamos bien delante de Dios. Fíjense, si decimos, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nos regresamos al 9. Si confesamos nuestros pecados. Difícil, ¿no? No estoy hablando de ir donde Aníbal. Hey, mire, hermano, fíjese que hoy pequé en adulterio. Estoy hablando de nuestra... cinco rosarios. Oh, lo ahí. Si confesamos, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Aquí, en el versículo 9, pongan atención, aquí no está poniendo fecha. Es que yo ya soy cristiano, ¿qué más voy a confesar? ¿Qué más voy a hacer? ¿Voy a volverme a arrepentir? Sí. No hay un término que diga ahí, ¿cuándo tenemos que dejar de confesar? No hay. Entonces, antes de llegar al 10, al versículo 10, nosotros para poder decir, sí, hermano, estoy bien, ¿sabes qué? En el versículo 9 yo tengo que confesar a Dios quién soy, cómo estoy, para poder llegar al 10. Entonces me lo vuelvo a encontrar en Costco, y como él ya cumplió lo del versículo 9, me va a decir, ¿sabes qué, hermano? Me siento bien. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Yo vi a un hermano en Castro y le pregunté, ¿cómo está? Dijo, bien, muy bien. Y a los 3 días se murió.
Se murió el hombre. Fíjense. No vayan a preguntarnos a nosotros. Aquí estos primeros, en el 8 y en el 9, en el 8 y en el 9 vamos a encontrar la prepotencia del ser humano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Quién es la verdad? Cristo. La verdad no está en nosotros. Ausencia del Padre, ausencia de Dios en mi vida. Y eso me va a llevar a una muerte eterna, o sea, a una ausencia eterna de Dios en mi vida. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Entienden eso? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad nosotros perseguimos? Cristo. Y al estar en Cristo, acuérdense del texto pasado, estamos en Cristo, en la verdad. Entonces yo tengo que ver, porque el Evangelio que dice, revela la justicia de Dios, me la revela. Al revelarme la justicia de Dios me está diciendo, sos pecador. Todos los días estás pecando. Hermano, estoy batallando conmigo mismo. Sería una respuesta honesta. Les voy a hacer un resumen, hermano. Pequeño resumen, solo para que entendamos toda esta trayectoria. Desde lo que hemos visto desde el inicio, rápido, solo para que entendamos y vayamos conectando cada enseñanza. Estamos hablando ahorita de por qué Jesús es veraz, por qué Dios es veraz, ¿no? Y cómo nos muestra su veracidad por medio del Evangelio. En el Evangelio encontramos todo lo bíblico de Dios, toda la teología de Dios, sus mandamientos, sus decretos, lo que Él demanda, toda su voluntad está en el Evangelio. Ahora, decimos que el Evangelio nos señala ¿qué cosa? A nosotros. ¿Qué nos señala? Muertos. Estamos muertos, que somos pecadores, ¿no? Ese es el primer anuncio que hace el Evangelio. Somos pecadores. Esa es la verdad. No nos está mintiendo. Estás muerto en tus delitos y pecados. Llamado por medio del Evangelio. Arrepiéntete. Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Se acuerdan las primeras lecciones cuando yo dibujaba algo aquí? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el arrepentimiento? Regresar a Cristo. Regresar a Cristo. Iba en una trayectoria, pero mi regreso hacia Él, 180 grados. No 360, 180. Regresar a Cristo. Ese es arrepentimiento. Nosotros esperamos que estamos en ese regreso, caminando paso a paso, de regreso hacia Él. Porque el arrepentimiento no es que ya me arrepentí, ya estoy en. No, estoy encaminándome al Padre. ¿Por qué? Él es el camino. Estamos en ese camino todavía. Yo me arrepiento cada día. Esa es la naturaleza del nuevo creyente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, todas son hechas nuevas significa estoy en ese caminar diario, reconociendo mi pecado, reconociendo mi pecado, reconociendo mi pecado. Ahora, dice acá, la confesión es muestra de arrepentimiento. Es la renuncia a seguir ocultando a Dios nuestra mala manera de vivir. Entonces, esto se conecta cuando dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque la confesión es la muestra de mi arrepentimiento. Yo no puedo simplemente venir un sábado, enseñarles a ustedes esto y haber pecado en contra de un hermano, en contra de una hermana, en contra de mi familia, y venir tranquilamente y pararme aquí como que no pasó nada. Claro, ustedes no lo saben. Pero la confesión es mi conexión con Dios, donde yo demuestro que
Él me ha salvado. Si yo no confieso, si no estoy en esa constante relación de confesión a Dios, significa que no hay salvación. ¿Por qué dice el versículo 10? Si decimos que no hemos pecado, o sea, no he confesado, significa que estoy diciendo, no soy pecador. Al no confesar, ¿qué estoy diciendo? No soy pecador. Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Entienden? Entonces, un verdadero cristiano vive en arrepentimiento. Y la muestra es la confesión. Voy a Cristo. Señor, hice esto. Lávame, límpiame, perdóname. Salmo 51, ¿se acuerdan de David? Esa actitud de arrepentimiento es la que nos hace a nosotros, nos muestra a nosotros nuestra condición como cristianos. Y nos indica qué calidad de cristianos somos. ¿Qué dice el versículo 8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, yo mismo me estoy engañando con mi falsa moral, con mi falsa justicia. No, yo voy a la iglesia, doy mis ofrendas, soy el maestro de los sábados, estoy bien. ¿Estás bien? Harold Cruz, ¿estás bien? No, porque todos los días peco. Tengo que confesar. Tengo que confesarme delante de Cristo, Señor, en mi carne, en mi corazón te he fallado. ¿Se acuerdan la oración que leímos de Jonás? La oración del rey David en el Salmo 51, la oración de Isaías en el capítulo 6, son actitudes de humillación delante de Dios. Eso me demuestra a mí de que soy un hijo de Dios, de que no me estoy autoengañando. ¿Ya? Sigamos. Punto número 3. ¿Cómo debemos exponer la veracidad de Dios? Ya entendí mi naturaleza, que debo estar en arrepentimiento constante para poder saber que estoy en su verdad, de que estoy en el camino que es Cristo y de que estoy teniendo vida eterna. Ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo lo vamos a exponer a otros? Primera de Timoteo 6, del 1 al 5. Primera de Timoteo 6, del 1 al 5. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ok. ¿Qué tenemos que ver en este texto? Hay unas palabras acá que debemos de tomar muy en cuenta. Una de ellas es doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza. Pero lamentablemente, muchos predicadores, pastores, le tienen miedo a esta palabra.
e incluso han predicado en contra de la doctrina. Porque ¿qué dicen? La mucha doctrina mata, el mucho estudio mata. Eso es lo que dicen, ¿no? Pablo dice, no, Bueno, Pero no se refiere a eso. pero también depende que estudie. pero por eso no. Pero Pablo no se refiere a la enseñanza bíblica. Al contrario. Pablo nos lleva a involucrarnos más profundamente en la palabra. A estudiar más la palabra, a escudriñar más la palabra, a escarbar más en la palabra. ¿Por qué? Porque ahí está la doctrina. La doctrina es la enseñanza que proviene de Dios mismo. Por eso la palabra de Dios es inspiración de Dios. No se le ocurrió a Pablo escribir unas cuantas cartas. No se le ocurrió al mismo Pedro escribir unas cuantas cartas que salieron de su emoción, de su pasión al Evangelio. Fueron inspiración de Dios. Y si no fue así, ¿qué recordamos cuando Jesús se le presenta a Pedro en el capítulo 9 de Hechos, creo, antes de hablar con Cornelio? Corríjame, hermano. Cuando baja el lienzo, en el capítulo 9, ¿no? De Hechos. Cuando baja el lienzo de 10. El 10 es cuando llegan de Cornelio. Sí, pero el 9, o sea, 8 y 9 todo es una sola historia. Entonces, ahí, ¿qué podemos ver? La relación veraz de Dios con el que va a transmitir su palabra. En este caso, Pedro, el apóstol Pedro. Entonces, no podemos decir, esas son ideas del apóstol. Cuidado con hacer esas afirmaciones o creer en esas afirmaciones. Porque toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Esa es nuestra fe. Si nosotros nos desviamos medio centímetro, una milésima de eso, estamos perdidos, nos perdemos. Se está hablando de lo que yo trabajé por muchos años. Debe ser exacto. Y si no, Miren, no funciona. sí. Miren qué pasa con los barcos. Yo nunca he navegado un barco, pero por lógica y por... El barco, ¿no? Y el barco lleva una trayectoria. Pero se presenta una tormenta. Se presenta una tormenta peligrosísima para el barco. Y el barco lleva una trayectoria. Y dice el capitán, tantos grados a babor o a estribor, ¿no? Pero el problema es que yo no sé dónde es babor ni dónde es estribor, así que... Entonces dice, tantos grados a la derecha, pues. O nudo, ¿verdad? No, pero esa es la velocidad. Grado es la desviación, ¿no? Entonces, vamos a suponer que dice 20 grados a la derecha. Y el barco va a hacer esto, ¿no? Y se va a dirigir hacia esta dirección. Estamos hablando de, en apariencia, pequeños grados. ¿Dónde ocurre el cambio? Aquí, miren. En este ángulo, acá, no se nota. Una pulgada se extiende a un... ¿Dónde se va a ver? En la medida que él se va abriendo de su trayectoria original. Ahí se va a ver el gran cambio. Aquí no se nota. Estamos hablando de unos 20 grados, suponiendo, ¿no? Hacia la derecha. Esa es nuestra vida. Y entre más lejos vas, más se extiende. Nuestra vida en la doctrina no se puede desviar. Una milésima que porque yo lo razoné así, lo interpreté así. Cuidado. Lo quiere interpretar a su manera. Porque ya en este punto, hermanos, ya aquí tu razonamiento, ¿sabes lo que pasa con tu razonamiento acá?
Cuando te desviaste, ya creaste otra religión, ya creaste otra doctrina, otra denominación y dijiste, no, yo no estoy de acuerdo con nada de esto, porque yo ya creo esto. Te desviaste, te perdiste, acá te perdiste. Por eso nosotros debemos meternos en la palabra, estudiar la palabra. Y sinceramente yo les admiro a todos, sin excepción alguna, porque yo sé que tienen esa preocupación. Y nuestra oración, hermanos, debe ser por el resto de hombres que no están aquí, alimentándose, preocupados por conocer más, porque ellos ya creen, algunos ya creen conocer, por eso no vienen al estudio. Y no me importa decirlo. No, eso ya. Hubo uno que me dijo, no, ahí solo hablan del evangelio. ¿Y de qué más vamos a hablar? ¿De qué más vamos a hablar? ¿De psicología? Le dije que alguien me dijo, yo no voy a dejar que me enseñen lo que yo ya sé, y además yo en mi casa puedo estudiar sobre la Biblia y estoy entendido. ¿Y qué dice la palabra? Que debemos nosotros estar juntos en armonía, pero la armonía no es solamente pasarla bien con una carne asada, es armonía en pensamiento acerca de la palabra, en el razonamiento de la palabra, en sintonía, todos. Porque si uno de ustedes, fíjense bien, yo sé que todos tenemos opiniones diferentes, pero en la doctrina tenemos que concordar todos. Pero si uno comienza a hacer esto, ahí ya estamos mal. Ya estamos mal. Fíjense, sigamos analizando el texto. Dígame. Como tener chiquillo, A ver si no vemos allá afuera. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. ¿Qué está hablando aquí? ¿Cuál es el contexto aquí? Está hablando de siervos, de esclavos, porque ese es el contexto de esa época, ¿no? Mantenían sirvientes, esclavos. Entonces se refiere, aquí lo que tenemos que extraer de esto, porque ya no vivimos esa época de esclavos y sirvientes. ¿Qué tenemos que extraer de aquí? La piedad, la obediencia, el respeto. ¿Por qué? Porque dice acá, importantísimo, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. O sea, denles el respeto, el valor. Es que seguir siendo esclavo. De Cristo, pues. No, está hablando de esclavo. Sí. Entonces, que porque tu amo es creyente, no te vas a poner tu cuerpo. Correcto. O empezar a manipular. Exacto. Versículo 3. Perdón, siempre en el 2, pero iniciando el 3, dice, esto enseña y exhorta. Fíjense bien las dos palabras que se usan acá. Esto enseña y exhorta. ¿Qué significa eso? ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Estoy enseñando, ¿no? Voy a tener que editar el video por usted. ¿Ah? Estoy enseñando lo que significa cada versículo, lo que significan sus atributos, pero yo tengo que exhortarlos a ustedes y a mí mismo y hacer conciencia de lo que significa la veracidad de Dios, de lo que significa su evangelio, qué es lo que anuncia su evangelio, cómo anunciar el evangelio. Entonces, esa es una exhortación. Entonces, tiene que ir de la mano, tanto la enseñanza como la exhortación. Pero si yo solo me dedico a enseñar y no le hago conciencia, no lo exhorto. No camina. Exacto. Es como que enseñé y no hagas un examen. que ese es el principio, preciso lo que hacen tantísimos pastores. Solo de enseñar. Nada más enseñan, no hay exhortación de ninguna forma. Dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa, acuérdense del barquito, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina
que es conforme a la piedad. ¿Qué dice el 4? Nada sabe. Eh. Envanecido, nada sabe. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué cosa? La envidia, pleitos, blasfemias, mala sospecha. Nos detenemos ahí. Estamos en el versículo 4. Oh, el texto completo. Es 1 Timoteo 6, del 1 al 5. Fíjense. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa, ¿qué nos enseñan hoy para no lastimar al pecador? ¿Qué nos enseñan? Dios es amor, Dios es bondadoso, y lo es. No tan equivocado, pero me están predicando la mitad, o menos de la mitad. Menos de la mitad. Quizás solo me están predicando el 1% de quién es Dios. Y entonces ahí, donde surgen las iglesias de la prosperidad, las iglesias de ven, recibe tu milagro, las iglesias del éxito financiero, del éxito profesional, las iglesias de la psicología. Ese es el desvío. Porque sí me están hablando de Dios, de que Dios es amor. Sí me están hablando de la bondad de Dios. Sí me están hablando de la misericordia de Dios. Pero ellos se desviaron y toda esa bondad, todo ese amor de Dios te tiene que prosperar. Y si Dios no te prospera, entonces no eres hijo de Dios. ¿Se dan cuenta del desvío? Si están en miseria, es porque viven en pecado, están pagando alguna forma. Ahora, iglesias que tal vez no te van a hablar de prosperidad, tal vez no te van a hablar de milagro, pero te tienen adormecido. Te tienen en una vida pasiva. No hay ánimo de avanzar en el evangelio. No te instan a seguirte confesando delante de Dios. No te instan al arrepentimiento. Entonces, como ya la iglesia ya está estable, hablemos de psicología. Hablemos de la paz entre hermanos. Hablemos del amor entre hermanos. De cómo llevarnos bien unos con otros. Solo eso hace falta. Sí, ¿verdad? Hagamos yoga. Versículo 4. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Fíjense, acá está describiendo a una persona que no conoce doctrina, no conoce el evangelio, no conoce quién es Dios, pero sí cree en su mente creer que sí lo sabe. Él cree que lo sabe. Entonces, él va a estar envanecido, obviamente no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. O sea, él va a cuestionar, él va a discutir. Él va a hacerlo porque él cree saber, ¿no? Esa es la muestra de alguien que no conoce, ¿no? De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia. ¿Acaso no lo hemos visto? Mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ya estamos a unos cuantos minutos, ¿va? Todavía tenemos 7 minutos. Tito 1, del 1 al 4. Tito 1, del 1 al 4. Oh, perdón, del 1, sí, Tito 1, del 1 al 11, perdón, del 1 al 11. Lo voy a leer para irlo analizando de una vez. Fíjense cómo se presenta Pablo. Y hago esta referencia por el pasaje que leímos anteriormente, que estaba hablando de quiénes, de los siervos y los esclavos. Fíjense cómo se presenta Pablo, sin ese orgullo y esa altivez. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Por qué hace esa diferenciación? Porque la obra de quién es. ¿Quién es el dueño de la obra? Es Dios. Es Dios.
Y luego dice, y apóstol de Jesucristo. ¿Qué está haciendo en ese momento? Él le está clasificando, él sabe que Jesucristo es Dios, pero la obra de Cristo es terrenal. ¿Ya? Entonces, él está cumpliendo como Jesucristo, está cumpliendo su obra en la tierra. Entonces, él dice, apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol, hermano Benjamín? Apóstol. Es un enviado. Cuidado. Él no va a enviar a alguien que no confíe en él, por eso lo llena de Espíritu Santo. Ok, estamos hablando del apóstol Pablo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces está haciendo esa clasificación, ¿no? Él está siendo enviado por Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, y aquí otra vez nos refiere a su veracidad, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó sus palabras por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, aquí viene una parte muy importante, el versículo 5 en adelante. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Fíjense bien la responsabilidad de Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Ahora, ¿cuál era mejor dicho, la exigencia de Pablo hacia Tito? Que enseñara la doctrina fiel. Fíjense, para que corrijas lo deficiente y establecieses ancianos. Lo importante no es el tema de hoy, pero aquí nos describe la importancia de tener ancianos en la iglesia, de tener una organización disciplinada, aprobada por la palabra de Dios, y todos estos requerimientos que son exigentes. Ninguno de ellos es fácil cumplirlo. Mas, sin embargo, se necesita en la iglesia. Personas se necesitan en la iglesia. ¿Ya? Vámonos al versículo 9. Este requerimiento, fíjense, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. Entonces la pregunta es, ¿por qué las iglesias hoy escogen a personas incapaces, no aprobadas por la Biblia, por estos requerimientos? Porque lo hace bien, tiene buen talento, porque es mi familiar, porque se porta bien, tiene buen testimonio. Pero dice acá, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñado. O sea, que esta persona debe manejar correctamente la sana doctrina. Fíjate cómo nos descalifica muchos de nosotros aquí en el 6. El que fue irreprensible,
marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, si vas a, digamos, servirle al Señor, hay una variedad de requisitos que si uno de ellos fallas, no son merecedores de esa posición. Y nosotros aquí, Todos fallamos. todos fallamos. Todos fallamos. Mire, hermano, aquí la importancia de este texto, ya se nos vence el tiempo. La importancia de este texto es cómo nosotros debemos aplicar, no solamente nosotros, la sana doctrina, sino como iglesia. Como iglesia. Sana doctrina. Que no les dé temor escuchar eso, porque le tienen pavor, le tienen miedo los predicadores modernos a este término, sana doctrina. Es que esos son religiosos, dicen. Sí, somos religiosos. Claro que somos religiosos. ¿Por qué somos religiosos? Porque somos practicantes de las disciplinas de nuestra religión. ¿Y nuestra religión cuál es? La Biblia. No es ser evangélicos, es la Biblia. Nosotros practicamos las disciplinas y normas de Dios bíblicas. Eso nos convierte en practicantes de la religión. Hablemos de musulmanes, hablemos de cristianos, solo esas tres, que son las más relevantes. Ah, bueno, catolicismo, ¿no? Todas estas religiones, ¿qué practican? ¿O qué practicamos? Una ideología. ¿Ya? Una ideología. El catolicismo tiene su ideología. Ellos tienen sus prácticas, sus ¿cómo decirle? Sus costumbres, sus tradiciones que lo hacen a ellos católicos. ¿Ya? Cada una de sus prácticas lo convierten a ellos en religiosos católicos. Son ideologías. Si nos vamos al budismo, también tienen sus propias creencias, sus propias prácticas, los convierten en budistas y así los musulmanes. Nosotros, ¿qué practicamos? Lo que dice, ¿qué cosa? La Biblia. Entonces, la práctica es lo que nos hace religiosos. No le tengan miedo al término religioso, porque somos religiosos, somos prácticos. Usted ora, usted estudia la Biblia, usted viene a la iglesia, usted tiene amor por sus hermanos. Eso lo hace un religioso cristiano. No lo hace un religioso musulmán, no lo hace un religioso budista, ni católico. La preocupación no debe ser cuál es mi apellido religioso, sino lo que yo practico, lo que yo creo. Entonces, a mí usted me pregunta, ¿qué sos? Yo no le voy a decir que soy evangélico. Yo no le voy a decir soy evangélico. ¿Sabe por qué? Yo. ¿Qué hace el evangélico de hoy? Esto. Esto. Dije el evangélico de hoy, el moderno, el que trae nuevas ideas, metámosle esto a la iglesia, hagamos esto para atraer más gente y etcétera, etcétera. ¿Qué soy yo? Si yo soy un cristiano que me meto de lleno a conocer quién es Dios, yo soy cristiano, no más. Yo sí digo también cuando me dicen que usted quiera decirme como usted quiera, si hipócrita, evangélico, si lo que usted quiera, yo sé quién soy. Sí, pero una cosa es ser cristiano y otra cosa se le dice que es cristiano. Pero ese soy yo. Es eso. Yo no me considero evangélico. Yo soy cristiano. La religión pura y sin mácula delante de Dios, ¿cuál es? Santiago dice. Ok, ya permítame terminar. Ya para resumir, ya tenemos 5 minutos. También. La importancia de la veracidad de Dios consiste en perseverar en el mensaje de Jesús. O sea, ¿qué es lo que dice Pablo acá en esos textos? La doctrina correcta, sana, sin contaminación, sin desviarnos. Eso es para nosotros lo veraz de Dios. Eso
hace que nosotros mostremos al mundo la veracidad de Dios. Usted enseña correctamente el Evangelio, usted correctamente enseña la palabra, exhortando y enseñando la palabra. ¿Usted qué está diciendo a la gente? Que Dios es veraz. Pero usted métale salsita, usted métale un condimento a eso y usted va a lograr esto. Y más abierto. Y más abierto. ¿Ya? Entonces nosotros perseveremos en la sana doctrina bíblica. No hay más, no hay otra cosa, hermano. No hay